Es posible que hayamos escuchado la expresión hijos bombril, pero ¿sabes a qué se están refiriendo? Hola, muy buen día. Soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. Es posible que hayamos escuchado la expresión hijos bombril, pero ¿sabes a qué se están refiriendo? Comienzo explicando que la expresión hijos bombril hace referencia a aquellos hijos que no salen de casa, la mayoría de las veces a expensa de los padres, quienes tampoco le exigen que salgan y tomen sus propios caminos. Incluso pueden tener altos ingresos, haber terminado una carrera universitaria y siguen allí. Los hijos bombril son adultos que se niegan a crecer. Son Peter Pan, que quieren conservar a toda costa los privilegios de ser niño. Me dan todo, me hacen todo, todo es para mí. Lo que es mío no lo tengo que compartir, pero sobre todo no tengo que pensar en las cosas aburridas de ser adulto, como pagar los servicios, la administración, el arriendo, y mucho menos pensar en que alguien necesita de mí. La expresión bombril en Colombia hace referencia a una marca de esponjas que duraban mucho, de allí la expresión. ¿Por qué hay hijos que no salen de casa? Alguien podrá pensar en que no salen porque aman mucho a sus papás. Con frecuencia estos hijos e hijas han sido criados solo por la mamá. Y aquí comienza el primer detalle. En ocasiones son las mamás quienes no les permiten a sus hijos salir de casa porque ¿cómo se le ocurre dejarme sola ahora cuando lo di todo por usted? Así, el hijo siente una carga moral y una deuda que le obliga a quedarse allí, sin planear su futuro, sin decidir su futuro. Pero además de lo anterior, son hijos criados con muchos miedos al mundo y prefieren quedarse en la seguridad y comodidad de su casa bajo el cobijo de sus padres, y con mucha probabilidad hay una herida con el papá que falta por sanar. O estos papás tienen unas heridas a su vez con sus figuras paterna o materna que no han sanado. ¿A qué conduce esta situación? A que los hijos mueran en casa y se conviertan en bebés permanentes, incapaces de tomar decisiones, llenos de miedo, echándole la culpa a los demás de sus propios fracasos, etc. Quiero compartir con ustedes un audio que una persona amiga me hizo llegar, y este audio es parte de un video encontrado en redes sociales. Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple. ¿Cómo les parece lo que dice el joven? Este es el ejemplo de un bebé de 21 años, probablemente criado por unos papás que no le exigieron ni le colocaron límites ni responsabilidades en la vida, y que desde pequeño le permitieron que hiciera lo que quisiera y a la hora que deseara. Ahora a los 21 años, este bebé siente que es una obligación de los padres el mantenerlo, porque como él mismo lo dice, nadie le preguntó si quería venir a la vida. Pero alguien podrá pensar que solo es un video de tantos que circulan en las redes. Tengo 3 testimonios diferentes. En la India, hace unos 6 años, un joven de 24 años había denunciado a sus padres porque le dieron la vida sin haberle pedido consentimiento. Entonces ahora los papás tenían la obligación de mantenerlo. Obviamente la justicia falló a favor de los papás, pero este planteamiento conduce a pensar que es un argumento bastante insulso e irresponsable. Es como si unos padres tuvieran que esperar a tomarle consentimiento al niño para darle de comer. Un segundo caso sucedió en el año 2020, cuando el Tribunal Supremo italiano dio sentencia a favor de un profesor de música demandado por su ex esposa
quien quería que le continuara dando una pensión para su hijo, un nene de escasos 30 años, y que en ese momento vivía aún en la casa de su mamá. Y un tercer caso, hace muchos años, en ese momento tenía unos 25 años. Los padres separados. El joven vivía con la mamá en una ciudad y estaba estudiando 2 carreras universitarias en otra ciudad. Un joven académicamente muy inteligente. En el momento en que me contactaron había suspendido las 2 carreras y estaba pensando en viajar fuera del país. Le pregunté si ya tenía algunos ahorros y su respuesta me sorprendió. Mis papás deben darme lo que yo necesito. Yo no les pedí que me tuvieran. Menos mal yo estaba sentado, de lo contrario me habría caído. No sé si el joven empezó a viajar por el mundo o volvería a la universidad a terminar por lo menos una de las 2 carreras que había comenzado. Sin embargo, ante la situación expuesta por él mismo, es probable que siga culpando a los demás de sus miedos y sus fracasos. Hablando con la persona que me compartió el video que dio origen a este audio, una mamá, me decía lo siguiente, y cito: con frecuencia las madres las aborda un sentimiento de culpa respecto al proceso de crianza de los hijos. Entonces muchas los maternan hasta secula seculorum, es decir, para siempre. Y de ahí nacen los hijos bombril, a quienes hay que seguirles poniendo el plato en la mesa, y por el temor a que estos muchachos terminen suicidándose, entonces prefieren sostenerlos eternamente. El tema es que el eternamente no existe. Bien lo dice el cantautor colombiano Darío Gómez: nadie es eterno en el mundo. Y cuando estos padres que han formado a estos hijos bombril ya no estén, ¿creen acaso que la sociedad los va a mantener? ¿Acaso creen estos papás y mamás que la sociedad se va a aguantar a estos hijos que no quieren hacer nada pero quieren recibirlo todo? El vacío de estos padres, sus propios sentimientos de culpa, terminan conduciendo a estos hijos a perder sus horizontes y a cargar con lo que no tenían que cargar, porque finalmente fueron decisiones de los adultos. Sucede con frecuencia con madres donde el compañero de vida que eligieron se va, las deja solas y entonces se aferran a sus hijos como fuente de seguridad y de cariño. Los hijos jamás podrán suplir el cariño de la pareja, tampoco están llamados a hacerlo, y cuando esto sucede, se generan desórdenes graves en la vida de los involucrados, con consecuencias igualmente graves y profundas. El peligro de este tipo de situaciones es que con frecuencia, al fallecer el progenitor con quien permanecieron, estos bebés se sienten abandonados, solos, vacíos, y pueden terminar en el suicidio. Así, aquello que tanto temieron sus padres será exactamente lo que terminará sucediendo. También es necesario tener en cuenta que no podemos culpar a nuestros padres por los fracasos propios, pues cada uno debe ser responsable de sus decisiones. De todas formas, si usted es papá o mamá, pregúntese, ¿qué tipo de hijos está criando? ¿Cómo los está formando? ¿Qué tipo de exigencias y responsabilidades se está colocando en sus manos? ¿Qué tipo de ciudadanos se está formando para el mundo? ¿Y para qué tipo de mundo está formando a sus hijos? Pero si usted es el hijo bombril, pregúntese también, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿En dónde tengo mis sueños, mis seguridades? Descubra su papel en el mundo, pues si usted está en el mundo es porque alguien muy superior a ti así lo quiso y fue para algo. No solamente para estar allí vegetando, sino para hacer grandes cosas. No te dio una cabeza solamente para gastar sombreros y cachuchas. Te dio una cabeza para que pensaras, para que crearas, etc. Además, es necesario recordar lo que dice la palabra para los padres de familia en Proverbios 22:6. Instruye al joven según sus disposiciones, que luego, de viejo,
no se apartará de ellas. Finalmente, mis datos los pueden encontrar en www.psicologoalamano.com. Ahí está mi número celular, ahí está mi contacto de WhatsApp, mi contacto de correo electrónico. Si usted tiene un tema que de pronto le gustaría que en medio de estos cortos audios fuera tocado, envíeme un mensaje por interno y con mucho gusto trataré en lo posible de investigar, poder organizar un audio según lo que usted desee. Pero también si usted necesita una terapia, allí puede encontrar mi perfil y me puede contactar. También es importante tener en cuenta que estos audios son generales, pero si usted conoce a alguien que le pueda servir estos audios, compártaselo con toda la tranquilidad. ¡Feliz día para todos!